a todos, todas y todes y bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos desde el centro de la ciudad de Lisboa y vamos a probar un nuevo restaurante, así que acompáñenme. Bueno, hoy vamos a ir a comer a un restaurante de ramen que está bastante hypeado en internet y es un sitio muy llamativo por la decoración que tiene. Está en el centro de Lisboa y está muy cerca a la Plaza de Rocío y a la Plaza da Figueira. La Plaza da Figueira la tengo aquí atrás y es donde está la estación de metro de Rocío. Entonces de ahí se sale y se camina unos 3 minutos y ya se llega al restaurante. Está súper bien ubicado, está muy central. Vamos a ver qué tal es la comida. Vinimos a probar un lugar de ramen y como pueden ver está súper bien ambientado, parece que estuviéramos en Tokio y el lugar está increíble. Ya pedimos una entrada, pedimos unas gyozas para comenzar, así que vamos a probar a ver qué tal mientras llega el ramen. El lugar se llama Buga Ramen y está súper bien ubicado, está en el puro centro de Lisboa y tienen varias sucursales. Provechito. Están deliciosos. Acaban de traer el ramen y vean esta belleza. Este es de pollo y este es de pato. Vean nomás el tamaño. Se ven deliciosos. Vamos a probar. Comer ramen es todo un arte. Del cual yo no sé nada, así que vamos a ver. El caldo está delicioso. Vamos a probar el huevito. Y qué rico que le pongan un huevo entero, no solo medio. Vamos a probar un pedacito de pollo del otro ramen. Y ahora pato. Mira, está suavecita la carne. Ya terminamos con el ramen. Estuvo delicioso, de los mejores ramen que me he comido, la verdad. Calidad-precio, vale 100% la pena. Es un plato
bastante contundente, pero muy rico. La verdad, súper recomendado venir acá, no solo por la comida, porque la comida es muy rica y tienen un montón de platos también para escoger. Y vean, es que la carta es bastante amplia, hay muchas entradas, hay incluso combos y las opciones de ramen son bastante variadas, así que está súper. Pero por la locación es como de verdad transportarse a otra ciudad, no parece que estuviera uno dentro de un restaurante, sino parecen como diferentes locales pequeñitos. Está genial. Also, apreciemos que todavía están las decoraciones navideñas y están súper lindas. Estamos acá en una esquina de la Plaza Figueira y se alcanza desde acá a ver el castillo. El castillo de San Jorge está iluminado en la noche y se ve súper lindo. Todavía hay un montón de decoraciones navideñas, entonces la plaza se ve súper bien iluminada y se ve muy lindo a esta hora. Vean la cantidad de pasteles de nata que hay. Y esto es una panadería entre decenas de las que hay en esta calle vendiendo este mismo postre. Y ahora saliendo del restaurante vinimos caminando hacia la plaza de comercio y afortunadamente no han quitado el árbol de Navidad porque vean lo lindo que está. Además no hay tanta gente hoy, probablemente porque llovió y se espantó mucha gente, pero en general no vi mucha gente en la calle el día de hoy, así que está lindo poderlo apreciar así, con poco tumulto. Para concluir el video voy a dar mi opinión sincera del lugar. La verdad me gustó muchísimo. Vamos a puntuar precio, sabor y atención. En cuestión de precio, siento que está muy bien. La porción es bastante grande. Como mencioné antes, llena bastante el plato de ramen. En un principio de pronto parece que no, pero sí, llena bastante. Voy a darle un 9 de 10. Ahora, en cuestión de sabor, creo que me sorprendió mucho y algo que pude notar es que nosotros pedimos dos tipos distintos de ramen, uno de pato y uno de pollo, y yo pensaría que tendrían como una misma base de caldo para todos los ramen y le ponen la carne que uno escoge, pero lo que noté es que para cada tipo de ramen tienen un caldo distinto. Entonces el ramen de pollo sabe muy diferente al de pato y como que hace que comerlos no sea como igual siempre. Supongo que si uno viene a probar, digamos, varios platos de la carta, como que no todos van a saber a lo mismo y solo va a cambiar el topping que se le ponga encima, así que eso me pareció un plus. La verdad, me sorprendió mucho el sabor, no esperaba que estuviera tan rico y como tan sabroso, no estaba para nada hostigante y tenía la posibilidad de escoger el nivel de picante, pero al pedirlo se nos olvidó y lo trajeron sin picante. De todas maneras, en la mesa tienen como un condimento que es aceite picante y que pues se puede poner ya a gusto personal y le realza muchísimo el sabor. Así que salud, vecino. Así que en tema sabor le voy a dar un 10 de 10 porque me encantó, la verdad. Quedé demasiado satisfecha y muy contenta con haber probado el ramen de ahí. Me gustó muchísimo y no tengo ninguna queja, me gustó. Y por último, la atención, que es también algo que me pareció bastante bueno. Primero,
Fue muy rápido. Vinimos a una hora que no era tan concurrida. Vinimos un domingo más o menos a las 5 de la tarde y pienso que más tarde se llena más. Pero a la hora que vinimos estuvo bastante bien. Nos atendieron muy rápido. Pedimos entrada y el plato fuerte, que era el ramen, y la comida llegó muy rápido. Las personas que nos atendieron también fueron muy amables, todo muy bien, y el servicio estuvo genial. En ese nivel también le doy un 9.5. No lo sentí perfecto como para que fuera el 10, y creo que los baños no estaban tan bien, así que eso le voy a restar el 0.5 de ahí. En general, una puntuación general vendría siendo como un 9. La verdad, recomiendo muchísimo este sitio. Sé que tiene otras 2 sucursales, pero como dije, vinimos a la del centro. Así que si un día están en Lisboa o viven en Lisboa y tienen ganas de probar un lugar de ramen, este sitio lo recomiendo 100%. Hace días que no grababa un video. Estaba tomándome una pequeña pausa mental para descansar, para como organizar mis pensamientos, y por eso no había tenido como tiempo ni cabeza para grabar nuevos videos. De todas maneras, espero que hayan pasado unas muy buenas fiestas, que hayan disfrutado mucho si descansaron los últimos días del año, si compartieron con sus familias, si tuvieron fiestas de Navidad, de fin de año. Espero que la hayan pasado súper bien. También espero que hayan tenido un muy buen comienzo de año, y espero que les haya gustado mucho este primer video que les traigo en el 2025. Tengo muchas ganas de empezar a hacer videos así como visitando restaurantes nuevos, cafeterías, sitios que no les haya mostrado por acá por el canal. Así que con gusto déjenme saber en los comentarios si este tipo de videos les llama la atención y es algo que les gustaría seguir viendo de mi parte. Como siempre, no se olviden de dejar un gran me gusta, de comentar si les gustó este video. Cuéntenme si ya habían probado alguna vez el ramen, si les gusta, si les llama la atención. Me gustaría mucho saber de su opinión. Y por favor, no se olviden de suscribirse si no lo han hecho. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.